En este video vamos a desarrollar la medición de los bienes de uso o de bienes de cambio cuyos procesos de fabricación son prolongados en el tiempo. Aplicaremos algunos de los conceptos que ya vimos hasta aquí en los rubros bienes de cambio y bienes de uso, pero como novedad, al costo de incorporación le vamos a sumar los costos financieros, es decir que vamos a activar los intereses por financiación, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en aquellos bienes cuya producción, montaje o construcción se prolonga en el tiempo en razón de la naturaleza misma de tales procesos, se acepta como válido la incorporación del costo financiero al costo de la producción de sus bienes. Ahora, ¿siempre vamos a incorporar los costos financieros al costo del producto? No, solo si se cumplen los siguientes requisitos. El primero es que la naturaleza del proceso necesariamente debe prolongarse en el tiempo. Por ejemplo, la construcción de un edificio necesariamente es prolongada. No se puede terminar un edificio en un mes o en un año. Pero, ¿qué pasa si en una marroquinería demoran 2 años en terminar un zapato de cuero? ¿Puede considerarse en ese caso un proceso prolongado? No. ¿Por qué? Porque esa demora de la producción no es por la naturaleza del bien que así lo requiera. En ese caso, no se podrían activar los intereses. El segundo requisito es que la producción nunca sea interrumpida. El tercer requisito es que el periodo de producción sea el técnicamente requerido. Siguiendo con el ejemplo del edificio, si la planificación establece que la construcción demorará 3 años, solo se podrá activar los costos financieros por ese periodo de tiempo. El cuarto requisito es que los intereses que se activan estén estrechamente vinculados a la compra o fabricación del bien y solo por los intereses provenientes de la financiación de terceros, es decir, no se activan los intereses de capital propio. Por ejemplo, si obtengo un préstamo y una parte del dinero lo utilizo para pagar gastos de publicidad, los intereses que se devenguen vinculados a esa parte del capital no puedo activarlo al costo de producción del producto terminado. Y el último o quinto requisito que deben cumplir es que se activarán los intereses que se devenguen únicamente desde el periodo que abarca la obtención del préstamo o inicio de la obra, lo que suceda con posterioridad, y hasta que el bien se encuentre en condiciones de ser utilizado o vendido. Todos los intereses que devenguen con posterioridad a la finalización de la obra deberán ser computados como gasto y no podrán activarse al valor del producto. En el práctico de hoy se pide que calculemos los intereses que devengaremos en cada periodo, que realicemos las registraciones contables y que evaluemos el bien al cierre del ejercicio 2000X1 y 2000X2. El práctico trata sobre la empresa Agra, que construyó un edificio de 5 pisos, de los cuales 2 serán destinados como bienes de uso y 3 como bienes de cambio. Para su construcción solicitó un préstamo al Banco Clave por un capital total de 1.080.000 pesos, que será entregado bajo las siguientes condiciones: un anticipo de 100.000 pesos, 5 entregas parciales contra certificado de obra, la amortización, o sea, la cancelación de la deuda, será en un solo pago a los 60 días de habilitado el edificio y la tasa de interés que cobra el banco es del 12% anual, simple sobre saldo. Para aquellos que hayan quedado con dudas sobre qué es un certificado de obra, estos son documentos expedidos por el director de una obra y en los cuales se acredita que aquella se esté ejecutando en forma parcial o total conforme a lo previsto contractualmente. Mediante estos documentos, el contratista
puede ir cobrando el precio correspondiente al avance de la obra que rinde en los certificados de obra. El 1 de diciembre del X0, la empresa ADRA compra un terreno de 1000 metros cuadrados por 90.000 pesos y paga gastos bancarios y de sellado por la operación de 10.000. Los gastos bancarios y de sellado son exigidos para firmar la escritura de cualquier inmueble que una persona adquiera. Asimismo, se informa que se contrató a la empresa Obras S.A. para la construcción del edificio, quien será la encargada de presentar los certificados de obra. Obras S.A. presentó 5 certificados de obra que se detallan a continuación. A fines de marzo, en junio, en cuyo mes se debe pagar interés que fueron devengándose a esa fecha, de septiembre, que también deben cancelar intereses devengados. Se presentó un certificado de obra en diciembre, en febrero, fecha en la que también debe pagar intereses devengados, y todos ellos dan un total de 980.000 pesos, que si le adicionamos los 100.000 pesos que se pagó por terreno, suma el capital que el banco nos ha otorgado de 1.080.000 pesos. La obra se habilita el 28 de febrero del X2. Esa debe ser la fecha límite para la activación de los intereses que se haya devengado hasta ese día. A los 60 días, o sea, al 30 de abril del X2, se cancela el capital y los intereses adeudados. La fecha de cierre de ADRA es el 31 de marzo de cada año. Nos informan los valores de reposición de mercado y nos aclaran que estos no superan los valores recuperables. Este es el cuadro de devengamiento de los intereses. En las 3 primeras columnas de la izquierda está el detalle de la financiación, la fecha de vencimiento y el capital obtenido en cada una de las fechas. El resto de las columnas es el detalle de los intereses que corresponde devengar en cada periodo de tiempo, teniendo en cuenta la fecha de pago de los intereses, la fecha de finalización de la obra o las fechas de cierre del ejercicio. El cuadro está casi completo, solo deben rellenar los campos completados en verde. ¿Cómo calculamos los intereses? Dijimos que el banco nos cobra un interés simple del 12% anual sobre saldo. El cálculo del interés es capital por tasa de interés por tiempo. Para completar, por ejemplo, el primer recuadro, el capital que nos prestaron es de 100.000 pesos. La tasa de interés es del 12% anual, pero si la expresamos en forma mensual, la tenemos que dividir en 12. El tiempo a computar es desde el 1 de diciembre del X0, que fue la fecha en la que nos entregaron el capital para comprar el terreno, al 31 de marzo del X1, fecha en la que estamos calculando el devengamiento y que es el cierre del ejercicio. Por lo tanto, corresponde computar 4 meses como tiempo. Al multiplicar capital por interés por tiempo, obtenemos que el interés a devengar es de 4.000 pesos. Si, por ejemplo, queremos completar el segundo recuadro coloreado, en ese caso el capital prestado es de 280.000 pesos. La tasa de interés, 12% anual, también la debemos expresar en forma mensual, por lo que tenemos que dividirla en 12. El tiempo a computar será desde el 1 de julio al 30 de septiembre del X1, es decir, 3 meses. Al multiplicar, obtendremos que el interés a devengar es 8.400 pesos. Esa es la metodología de cálculo que deben emplear para calcular el resto de los intereses. Practiquen y completen el cuadro. Al pie del recuadro pueden visualizar el monto que la empresa deberá pagar al banco en cada fecha estipulada como vencimiento para el pago de los intereses devengados.
Al realizar las registraciones contables de todas las transacciones que se realizaron hasta el 31 de marzo del X1, fecha de cierre, tenemos los siguientes asientos. El primer asiento corresponde a la compra del terreno por la suma del valor que hemos pagado más los gastos necesarios de sellado e impuestos bancarios. El segundo corresponde al devengamiento de los intereses. El tercero es por el cobro de la tercera rendición del certificado de obra en la cuenta obra en construcción contra el pasivo que genera la obligación bancaria a pagar. El cuarto asiento es de la activación de los intereses devengados hasta esa fecha de cierre del ejercicio. Y solo vamos a activar por la suma de dinero que recibimos de los anticipos de 100.000 pesos, dinero que se destinó para la compra del terreno en forma íntegra. Por ello, cancelamos la cuenta de egreso de intereses negativos y vamos a activar ese importe en la cuenta patrimonial de terreno. Estamos al cierre del ejercicio y ¿qué debemos hacer? Valuación. Para ello tomamos el valor del mercado del inmueble, que en las condiciones en que se encuentra es de 390.000 pesos. Nos informan que de los cuales el 30% corresponde a terreno, es decir, 117.000 pesos. Y la diferencia de ese valor, o sea, 273.000 pesos, a obra en construcción. Si mayorizamos, los valores contables son 104.000 pesos para terreno y 280.000 pesos para obra. Comparando el valor de mercado con el valor contable, obtenemos un resultado por tenencia, positivo para terreno de 13.000 y negativo para obra en construcción por 7.000 pesos. Registramos el asiento contable de ajuste del resultado por tenencia. Terreno, 13.000 pesos, a obra en construcción, 7.000 y un resultado por tenencia neto de 6.000 pesos. Nunca se olviden de mayorizar. Deben acostumbrarse a esta buena práctica y apoyarse en ella para realizar controles e interpretar los saldos contables. Nuevamente vemos el cuadro de los devengamientos de intereses para refrescar los importes y vamos a realizar las registraciones contables de los movimientos correspondientes al ejercicio X2. En este caso contabilizamos el asiento de devengamiento y pago de los intereses al 30 de junio del X1 y registramos el cobro de la segunda rendición del certificado de obra en la cuenta obra en construcción contra el pasivo que genera la obligación bancaria a pagar. En este caso también tenemos el asiento de devengamiento y pago de los intereses devengados al 30 de septiembre del X1 y el cobro de la tercera rendición del certificado de obra en la cuenta obra en construcción contra el pasivo que genera la obligación bancaria a pagar. En este caso solo tenemos el asiento de devengamiento al 30 del 12 del X1. En esa fecha no indicaba que se paguen los intereses. Y registramos el cobro de la cuarta rendición del certificado de obra en la cuenta obra en construcción contra el pasivo que genera la obligación bancaria a pagar. En este caso tenemos el asiento de devengamiento y pago de los intereses al 28 de febrero del X2 y el cobro de la quinta y última rendición del certificado de obra en la cuenta obra en construcción contra el pasivo que genera la obligación bancaria a pagar. En esta fecha es que se habilita el edificio. Al habilitarse la obra es el fin de la activación de los intereses. Recuerden que solo puedo activar al costo de incorporación los costos financieros originados por préstamos, otorgados por terceros hasta que el bien se encuentre en condiciones de ser utilizado o vendido. Aquí tenemos nuevamente el cuadro de devengamiento
donde ven remarcados todos los intereses que debemos activar a obra en construcción y que corresponden al interés por el tiempo originado por el capital recibido por cada uno de los certificados de obra que rindieron desde el 1 de abril, fecha de inicio del ejercicio, al 28 de febrero, fecha en la que se habilita la obra. Estos intereses suman 58.800. Aparte, tenemos que sumar todos los intereses devengados durante este ejercicio y también hasta la fecha de habilitación de la obra por el capital que habíamos recibido por la compra del terreno. Hagan el cálculo y en la próxima diapositiva hacemos el asiento. Totalizados los intereses, procedemos a activarlos en las cuentas patrimoniales correspondientes. A terreno le vamos a activar 11.000 pesos y a obra en construcción los 58.800. Por lo tanto, cancelamos de la cuenta egreso intereses negativos los 69.800 pesos. Hemos mayorizado y obtenemos el valor de incorporación de terreno y de obra en construcción, luego de haber activado los costos financieros inherentes al proceso prolongado durante el periodo de tiempo que duró la obra. Ahora vamos a determinar el costo unitario de cada piso, puesto que al principio dijimos que la obra se iba a destinar 3 pisos como bienes de cambio y 2 pisos como bienes de uso, por lo que debemos determinar el costo de incorporación de cada uno de ellos. Es importante que diferenciemos lo que es el costo del terreno y lo que será el costo del edificio, puesto que, como bienes de uso, ambos tienen un tratamiento diferente respecto a su amortización. Al pie tenemos la explicación de cómo se compone el 1.159.800, que es el costo total de la producción del edificio, ¿sí? Y es la suma de los anticipos, de los intereses que se activaron y del resultado por tenencia que hemos reconocido al cierre del ejercicio X1. Determinados los montos por piso, procedemos a activar según el destino del bien. En el caso de bienes de uso, solo activamos y cancelamos lo relativo a obra en construcción, ya que el monto de terreno debe quedar en la cuenta contable de dicho nombre. Y para el caso de los bienes de cambio, activamos y cancelamos el saldo de obra en construcción y también de terreno, porque al vender los pisos también se cede el valor de este. Ya en marzo realizamos el asiento de devengamiento de los intereses de ese mes, pero como la obra ya finalizó, no corresponde activarlos, por lo que quedarán en la cuenta de egreso intereses negativos. Estamos al cierre de ejercicio X2 y ¿qué debemos hacer? Nuevamente, valuación. Para ello tomamos el valor de mercado que, según temario, es de 1.000.000. De ese monto prorrateamos la 3/5 parte para bienes de cambio, o sea, 600.000 pesos. El valor contable de los bienes de cambio es de 695.880, por lo que debemos reconocer un resultado de tenencia negativo de 95.800 pesos. En el mercado el bien vale menos de lo que nosotros tenemos contabilizado. Para el caso de bienes de uso, del valor de mercado, o sea de los millones, le corresponde las 2/5 parte, o sea 400.000 pesos. De ese importe, el 10% es terreno, es decir, 40.000 pesos, y edificio 360.000 como valor de mercado. ¿Qué tenemos en la contabilidad? Terreno 51.200, edificio 412.720. En este caso,
También debemos reconocer un resultado por tenencia negativo de 11.200 por terreno y 52.720 por edificio. Registramos el asiento contable de ajuste del resultado por tenencia al cierre de ejercicio. Mayorizamos y vemos cómo las cuentas patrimoniales de inmueble para venta, terreno y edificio quedaron correctamente evaluadas a su valor de mercado. Obra en construcción quedó cancelada. Los intereses a pagar por el saldo de lo devengado en el mes de marzo. Si quieren, también pueden mayorizar la cuenta obligaciones bancarias a pagar, que tendría que dar un saldo de 1.080.000 pesos, que es el capital otorgado. Con respecto a las amortizaciones, el temario decía que el criterio de amortización era por año de baja. Como este es el año de alta, no se realizaron las amortizaciones. Espero que hayan entendido y nuevamente los invitamos a que realicen los trabajos prácticos adicionales sobre este tema, donde tienen una ayuda de solución con resultados finales. Cualquier consulta que tengan, no duden en preguntarnos en los foros. Utilicemos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para estudiar, aprender y cumplir nuestros objetivos. Estén atentos a las notificaciones y mensajes que subiremos en el aula virtual. Muchas gracias y hasta pronto.